bendecidos, prosperados y en victoria, para la gloria de Dios, con un corazón gozoso, un corazón realmente agradecido con el Señor por todas sus maravillas. Grandes son las maravillas de nuestro Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Para recibir ese alimento espiritual que tanta necesidad tenemos. ¿Estamos listos? Amén, gloria a Dios. Entonces, en esta semana siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 21, versos del 18 al 22. Mateo 21, versos 18 al 22. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Pido a mi hermano Fernando si puede ayudarnos a leer la palabra el día de hoy. La palabra de Dios dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar entonces, pidiéndole a Dios que sea hablando a nuestras vidas en este tiempo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios amado, porque sabemos que a través de esta palabra tú hablarás a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Renovarás nuestros pensamientos. Padre, en este tiempo tú conoces cómo hemos venido, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoces, Señor, todo lo que estamos enfrentando, Señor. También nuestras alegrías, nuestros gozos, Señor. Y en este tiempo venimos a ponerlo todo delante tuyo, Señor. A poner, Señor bendito Dios, Padre, nuestra vida en tus manos para que seas tú, Señor, transformándola, cambiándola, Señor, renovándola en este tiempo, Señor, para que no salgamos de aquí como hemos venido, sino que salgamos, Señor, fortalecidos en el poder de tu palabra, Señor. Salgamos de aquí, Señor, llenos de tu gloria, llenos de tu gozo, Señor bendito Dios, y podamos dar testimonio, Señor, del poder transformador que hay en ti, Señor bendito Dios amado. Que podamos dar testimonio, Señor, de tu amor, de tu gloria, de tu gracia, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Espíritu Santo, ayúdanos a tener ese espíritu de discernimiento y entendimiento y de retención para que esta palabra podamos recibirla y que no sea robada en nuestras vidas, Señor, sino que caiga, Señor, en buena tierra, dé fruto y mucho fruto, Señor. Padre amado, como siempre te entrego mi vida, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que, Señor, sea compartiendo esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón, esa palabra que ministró mi vida en primer lugar y que ahora sé que va a ministrar a todos mis hermanos, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, encontramos muchas enseñanzas que sé que el Espíritu Santo nos va a ir mostrando en nuestras vidas, pero hoy día quisiera que nos enfoquemos en el último verso, en el verso último que acabamos de leer, que es el verso 22. El verso 22 nos dice: y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? Creyendo, ¿qué va a pasar? Lo recibiréis. Amén. Entonces este verso comienza con el y todo. Entonces podemos entender de que esta parte es como un adicional de lo que nuestro Señor Jesucristo le estuvo hablando, enseñando a sus discípulos. En la primera parte le estuvo hablando acerca de la fe por la higuera y el grano de mostaza, y después dice, y
como diciendo, y además de lo que te estoy enseñando, de lo que te acabo de enseñar acerca de la fe, quiero decirles de que si ustedes piden en oración creyendo, lo van a recibir. Entonces, esta palabra a nosotros nos muestra de que cuando nosotros clamamos a Dios creyendo, Dios escucha la oración. Dios escucha nuestro clamor. Y dice que vamos a recibir grandes cosas, vamos a recibir grandes maravillas, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero dice que tenemos que orar. Ahora, ¿qué significa oración? Cuando el Señor nos dice que todo lo que pidierais en oración, ¿qué significa la palabra oración? Hablar con Dios. Porque el Señor dice, tienes que orar. Entonces tenemos que saber qué significa la palabra orar, para saber qué es lo que Dios me está pidiendo que haga realmente. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra, qué significa la palabra oración según el diccionario de la lengua española. Así que vamos a ver oración. Dice, palabras con que se ora, generalmente sujetas a una fórmula establecida por la liturgia y el culto. Una oración es una unidad formada por un conjunto ordenado y lineal de palabras. Entonces, en el pensamiento natural, la oración es una fórmula ya establecida, dice. Una fórmula que está establecida, o sea, algo que no vamos a poder cambiar porque ya está establecida de esa forma, ¿no? Y dice que ¿quién lo estableció? Normalmente dice la liturgia o el culto, o sea, fue establecida por el hombre. Y dice que es un conjunto ordenado y lineal de palabras. O sea, tiene que mantenerse en esa línea porque ya está así determinada, ya está así ordenada y no puede salirse de ahí. Entonces, según en lo natural, dice que esa es la oración. Algo que ya está establecido, que no podemos cambiar, que tiene que ser ordenado, lineal, que tiene que hacer de una forma y que ha sido establecida por el hombre a través de la liturgia o el culto. Pero eso es en lo natural. ¿Pero nosotros nos movemos en lo natural? No. Nosotros no nos movemos en lo natural. Nosotros nos movemos en lo espiritual, nos movemos conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a buscar porque Cristo también nos dice qué cosa es la oración. Entonces vamos a buscar qué es lo que Cristo nos dice a nosotros acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 6 versos 5 al 8. Mateo capítulo 6 versos 5 al 8. Amén. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Entonces vemos que de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la oración no es una fórmula ya preestablecida. La oración no es un conjunto ordenado de palabras que suenan bonitas. No es un conjunto lineal de palabras, como decía el significado en español, de la lengua española, no. Sino dice que ¿qué cosa es la oración? Un sometimiento de mis necesidades a Dios. Un sometimiento de mis necesidades delante del Padre, reconociendo de que solamente es Dios el único que va a poder ayudarme en aquellas necesidades. La oración no es un conjunto de palabrerías bonitas, sino que es un sometimiento de mi vida a un Dios que dice la palabra que ya sabe de lo que yo tengo necesidad. O sea que no lo voy a engañar con palabras bonitas, sino que tengo que ir de frente y decirle, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que yo tengo. Y comenzar nosotros a abrir nuestro corazón delante de Él, comenzar nosotros a
derramar delante de Él todas nuestras necesidades, sabiendo de que solamente es Él el único que va a responder y nos va a ayudar en aquellas necesidades. Entonces, de acuerdo a la palabra, iglesia, de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, nosotros no podemos tomar oraciones escritas por el hombre y comenzar a repetirlas. Nosotros no podemos repetir, ¿por qué? Porque por más que suenen bonitas, por más que suenen hermosas, esa oración la hizo el hombre de acuerdo a su necesidad. De acuerdo a su necesidad o de acuerdo a lo que su corazón estaba sintiendo en ese momento. Pero cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades. Cada uno de nosotros está pasando por diferentes situaciones. Cada uno de nosotros estamos enfrentando diferentes tiempos. Entonces mi necesidad no va a ser la necesidad de él. Mi necesidad no va a ser la necesidad de la otra persona. Entonces yo no puedo repetir lo que las otras personas están diciendo o ya pusieron ahí en una hoja, sino que tiene que salir del fondo de mi corazón. Es un ejemplo, por ejemplo, tengo dos hijos, Marcelo y Mauricio. Imaginémonos que Mauricio, por su colegio, tiene necesidad de un lapicero azul. Pero él escucha que Marcelo viene a mí, también con una necesidad, pero Marcelo me pide una regla. Porque él tenía una necesidad de una regla. Cuando Mauricio venga a mí, ¿qué me va a pedir? ¿Me va a repetir lo que su hermano me pidió? ¿Por qué? Porque su necesidad era otra. Su necesidad no era una regla, su necesidad es un lapicero azul. Y es lo mismo, iglesia. Yo no puedo repetir lo que otros han escrito, lo que otros ya establecieron, porque mi necesidad es diferente. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy enfrentando son cosas muy diferentes. Y lo que Dios quiere es que realmente yo vaya delante de Él a derramar de Él la necesidad que yo tengo. Y cuando yo me hablo o me refiero a necesidad, no me refiero simplemente a necesidad físicas, naturales, materiales. Porque a veces en la oración lo que tenemos es la necesidad de ir y darle gracias a Dios. A veces mi necesidad es ir delante de Dios, agradecerle todo lo que ha hecho en mi vida, todo lo que ha derramado en mi vida. Pero si yo repito lo que otros están diciendo, no estoy yendo realmente con un corazón sincero delante de Dios. Y todos sabemos que cuando muchas veces repetimos tanto y tanto una cosa, llega un momento en que ya ni siquiera la sentimos. Porque no sale del corazón, sale de mi memoria. Y Dios no quiere que nosotros vayamos delante de Él a derramar lo que tengo en mi memoria, sino lo que tengo en mi corazón. Y esa es la oración que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él dice que conoce mis necesidades. Imaginémonos, ¿no? Que Dios está ahí sentado y dice, ay, yo conozco lo que tú tienes necesidad, pero vienes y me repites lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, que no tiene nada que ver con lo que tú estás pasando, que no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo, y que no tiene nada que ver con los planes que yo tengo para ti. Pero ¿qué piensas? Que porque suena bonito, porque riman las palabras, el Señor las escucha. Sí las escucha, pero ¿qué va a responder si tú no estás derramando realmente tu corazón delante de Él? ¿Qué va a responder si tú no le estás diciendo cuál es tu necesidad? Simplemente estás repitiendo lo que otros ahí ya establecieron. Y cuando nosotros seguimos leyendo en Mateo lo que acabamos de leer, más adelante vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos cómo orar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero tomando lo que acabamos de leer, de que el Señor no quiere que vayamos con vanas repeticiones ni que con cosas palabrerías, la oración que el Señor le enseña a sus discípulos y nos deja a nosotros establecido acá es un modelo de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero no realmente que estemos repite lo mismo. Porque va a llegar un momento en que ya no lo siento lo que estoy repitiendo, ya no siento lo que estoy hablando. Y yo creo que si nosotros somos sinceros y nos ponemos nosotros a analizar la oración modelo que el Señor nos ha dejado, y que yo sé que todos la sabemos quizás de memoria, ¿cuántas veces las hemos repetido sin saber realmente lo que estamos diciendo? ¿Cuántas veces la hemos hablado sin realmente sentir lo que estoy pidiendo, sentir lo que estoy diciendo? ¿Cómo empieza la oración modelo? Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo empieza? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, Señor, he venido acá a santificar tu nombre. ¿Y realmente estamos santificando su nombre cuando estamos ahí? ¿Realmente hemos dispuesto nuestro corazón en ese momento que estamos, Señor, santificado sea tu nombre para santificarlo? ¿O simplemente estamos repitiendo? Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Estamos realmente aceptando que se haga su voluntad?
¿Estamos realmente dispuestos a que se haga su voluntad? ¿O queremos que se haga nuestra voluntad? ¿Hemos realmente sentido lo que la oración dice? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. ¿Hemos perdonado? ¿Realmente hemos ido ahí con ese corazón? ¿Cuántas veces lo hemos repetido y repetido y repetido sin realmente sentir lo que estamos diciendo? Y Dios no quiere eso, iglesia. La oración que Dios quiere no es esa. Lo que Dios quiere es una oración realmente que salga de nuestro corazón. Que realmente sintamos lo que estamos diciendo. Que realmente sintamos lo que estamos reconociendo delante de Dios. Tenemos que reconocer nuestras necesidades y que Él es el único que va a poder ayudarnos. Y esa es la oración que realmente toca el corazón de Dios. Esa es la oración que llama su atención. Y vamos a ver un testimonio de eso. Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 5, del 25 al 34. Marcos capítulo 5, del 25 al 34. Amén. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A ver, veamos, dice que Jesús estaba caminando y alrededor de él había una gran multitud. Ahora, cuando nosotros caminamos en medio de una gran multitud, ¿qué pasa? Claro, o sea, por ejemplo, cuando vamos al show y hay mucha gente, o vamos en el bus, o cuando salimos del estadio, lo que le gusta el fútbol, o cualquier, uno siente, ¿no? Por todos lados te tocan. Por todos lados te tocan, por todos lados te golpean, por todos lados te rozas con alguien. Es imposible no tocar con alguien. Es imposible no sentir que alguien te está rozando, que alguien te está tocando. Ahora, dice que nuestro Señor Jesús estaba pasando por eso, porque Pedro le dice, Señor, la multitud te aprieta. Entonces entendemos que todos estaban tocando a Jesús, que todos estaban ahí tocándolo. Pero a pesar de que todos lo tocaban, Jesús seguía caminando. Jesús no se detuvo. ¿Por cuándo se detuvo? Cuando sintió que alguien lo había tocado de una manera diferente. Cuando sintió que alguien lo había tocado con algo que él en ese momento, si vemos, no estaba con los demás. Porque los demás estaban yendo hacia un lado, los demás estaban caminando porque tenían que caminar, pero alguien caminó a él de una manera diferente y lo tocó de una manera diferente y eso hizo que el Señor se detenga. Mientras los demás lo tocaban, el Señor no se detuvo. Pero cuando vino esta mujer y lo tocó, esa acción que ella hizo que él se detuviera. ¿Y por qué se detuvo él? Amén. En el verso 28 dice, porque decían, ¿quién decía eso? La mujer, si tocare tan solo su manto, seré salva. Entonces la mujer lo tocó de una manera diferente. No lo tocó por tocar porque los demás lo estaban tocando. Lo tocó porque realmente en ella había una fe de que si ella derramaba o tocaba el manto de nuestro Señor Jesucristo, eso la iba a sanar. Entonces era una oración que ella estaba derramando delante de Dios, en la cual ella reconocía
que ella solamente podía ser sana, porque ella había pasado por muchas situaciones, muchos médicos, muchas cosas. Ella reconocía que ella solamente iba a ser sana cuando ella derramara su corazón delante de Dios y cuando Dios la quisiera sanar. Y dice que eso detuvo a nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo que Él volteara y la mirara a ella. Y esa es la oración, iglesia. Si nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, no vamos a llamar la atención de nuestro Dios. Pero cuando nosotros lo tocamos de una manera diferente a los demás, cuando lo tocamos realmente con una de esas palabras que sale de lo profundo de mi corazón, de mi verdadera necesidad que ya Dios conoce, voy a hacer que Él, voy a llamar su atención. Vamos a llamar su atención. Y cuando llamamos su atención, ¿qué le pasó a la mujer? Fue salva y fue sana de su azote. Porque ella sabía que solamente Dios le iba a poder sanar. Y ella fue a eso. Ella no fue a caminar con los demás porque los demás caminaban. Ella fue porque sabía que solamente Dios era el único que le iba a poder sanar. Y muchas veces, ¿por qué oramos? ¿Porque los demás me han dicho que tengo que orar? Oro porque tengo que orar todos los días para que mi conciencia se sienta tranquila y pueda dormir y mi cama no se mueva. No. Yo tengo que orar porque realmente sé que tengo una necesidad, mi necesidad diaria, y que sé que el único que va a poder librarme o va a poder responder a esa necesidad es Dios. Él es el único. Y esa es la oración que Dios está esperando de nosotros, iglesia. Ahora, ¿creemos que Cristo no sabía quién le había tocado? ¿Acaso Cristo no sabía quién era la que le había tocado y por eso preguntó a ver quién me tocó? ¿Lo agarró desapercibido a Cristo? Cristo sabía quién era ella, sabía lo que le pasaba, sabía quién le tocó, sabía todo. Entonces, ¿por qué preguntó? ¿Quién me ha tocado? Para cumplir su palabra. Porque la palabra dice que nuestro Padre que oye en lo secreto, ¿qué va a pasar? Nos recompensará en público. Y esa mujer en ese momento había cambiado. Hasta antes de que lo tocara, quizás era conocida como una mujer impura. Por la enfermedad que tenía. Pero ahora Cristo quería recompensarla en público para que los demás vieran que ahora esta mujer era una mujer nueva, era una criatura nueva, una mujer sana, una mujer que era salva, una hija de Dios. Y cuando él dice, ¿quién me ha tocado? La mujer se acerca. Y ahora todos los que estaban ahí, que quizás la conocían de antes, ahora veían que ella era diferente. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que oye en lo secreto nos va a recompensar en público. Y ahora esta mujer daba testimonio del poder de Dios. Señor, soy sana ahora. Y Cristo dice, no solamente eres sana, eres salva. Ahora eres una hija de Dios. Porque viniste con ese corazón realmente delante mío a poner tu necesidad. Imagínense que ella hubiera ido con otra oración, otras cosas. Veo que todos siguen a Cristo, yo también voy a seguirlo. ¿Qué hubiera pasado en su vida? Quizás nada. Pero ella fue porque tenía una necesidad y sabía que Cristo era el único que podía ayudarla. Y ella fue con esa necesidad exclusivamente delante de Él y Dios le respondió y la recompensó en público. Por eso, iglesia, tu oración tiene que ser una oración de tu corazón. Una oración de lo profundo de tu corazón. Una oración que dé testimonio del poder de Dios. Una oración que realmente derrames delante de Dios tu verdadera necesidad para llamar su atención. Y Él va a responder. Él va a hacer. Él va a derramar bendición sobre tu vida. Porque vas a dar testimonio de su poder y de su amor. Imaginémonos, de toda esa multitud, solo esa mujer dio testimonio en ese tiempo. ¿Por qué? Porque derramó una oración de lo más profundo de su corazón, dándole la gloria y la honra a Dios. Una oración es una oración que esté llena de palabras vanas o repetitivas, sino una oración en la que reconocemos el poder de Dios, en la que reconocemos su gracia, en la que reconocemos su amor,
en la que reconocemos nuestra necesidad de Él, pero sobre todo en la que reconocemos su soberanía. Y esto es muy importante, iglesia, reconocer su soberanía. Y esto también lo vemos en la oración modelo, como lo acabamos de ver. Cristo no dice, y cuando ores, diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No dice esa parte. El Señor nos muestra, en tu oración tienes que reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué significa reconocer la soberanía de Dios? Todo lo que pasa es por Él. Amén. Significa el aceptar lo que Dios decida. Significa que lo que Dios haga, saber que es lo mejor para nosotros. Y esto es muy importante, iglesia. ¿Saben por qué? Porque algunas veces no va a ocurrir en nuestras vidas lo que le ocurrió a aquella mujer. Esta mujer pidió que la enfermedad se le detuviera y se le detuvo. Pero algunas veces, iglesia, vamos a pedirle a Dios algunas cosas, pero no va a suceder de la manera como creemos o pensamos que tiene que suceder. Y es muy importante que nosotros reconozcamos su soberanía, porque es muy importante que nosotros en nuestra oración vengamos a reconocer, digamos, Señor, estos son mis planes, este es mi pensamiento, pero al final, Señor, que se haga tu voluntad. Al final, Señor, que se hagan tus planes, porque tus pensamientos son más grandes que los míos. Al final, Señor, tú tienes mejores cosas para mí. Cosas que oído no ha oído nunca, ni ojo ha visto jamás. Señor, tu soberanía es más grande y yo la acepto. Y esa es una oración que nosotros tenemos que levantar, iglesia. Es muy importante que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios. Porque en su soberanía, en sus planes, en lo que Él va a hacer lo mejor para ayudarnos a crecer conforme a los planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Planes y propósitos que a veces quizás no los entendemos ahora. Pero tenemos que entender que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Y vamos a ver un testimonio, todos lo conocemos, pero vamos a leerlo nuevamente, 2 Corintios 12, del 7 al 10. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que el apóstol Pablo nos dice aquí que él había reconocido que había algo que lo estaba ofendiendo. Dice que un mensajero de Satanás, ¿no? Entonces, podemos entender que lo que le estaba pasando al apóstol Pablo era que había algo en su vida que estaba tratando de que su fe caiga. Estaba tratando de sacarlo de esos caminos de Dios. Entonces dice que el apóstol Pablo parece que comienza a pensar, a ver, mi fe a veces cae, mi fe a veces debilita, ¿qué cosa es? Ah, ya lo sé, es la enfermedad que tengo. La enfermedad que tengo es la que me está provocando que mi fe muchas veces se caiga. Entonces voy a pedirle al Señor que mi enfermedad se salga, que sea sanado. Porque yo creo que si mi enfermedad se sana, mi fe ya no se va a debilitar. Porque lo que me está debilitando mi fe es esa enfermedad. Entonces dice que le pide a Dios, Señor, sáname. ¿Y acaso Dios dijo que no lo iba a sanar? La palabra no dice que no lo iba a sanar. El Señor sí lo iba a sanar.
pero no de la enfermedad que Pablo pensaba que le estaba debilitando la fe. El Señor lo quería sanar y lo sanó, pero no realmente de lo que le estaba trayendo a Pablo abajo. El Señor como que le muestra a Pablo, mira, no son esa enfermedad que tú tienes, porque si yo te sano de esa enfermedad, cuando venga otra prueba, nuevamente vas a caer. Cuando venga otra circunstancia difícil, nuevamente tú te vas a debilitar. Nuevamente tu fe va a ser debilitada. Porque lo que realmente está debilitando tu fe no es la enfermedad, es tu falta de fe. Aquella fe que no te deja a ti, dice, alegrarte en las persecuciones, en las angustias, ni en las afrentas, ni en las necesidades. Y el Señor, ¿qué le dice ahí? Pero aquí te voy a dar realmente lo que tú necesitas. Mi gracia. Recuerda mi palabra, Pablo. Y dice que cuando Pablo recibe esa palabra, ahora sí me gozo. Porque realmente lo que Pablo estaba pidiendo era ser sano, pero esa enfermedad no era lo que Pablo necesitaba. O esa sanidad no era la que Pablo necesitaba. Lo que Pablo necesitaba era realmente lo que Dios tenía para él, recordar su gracia. ¿Por qué? Porque parece que Pablo estaba olvidando de que si él estaba ahora ahí predicando la palabra, era por la gracia de Dios. Si Pablo estaba ahí ya no buscando para asesinar a los cristianos, sino para traerlos a los caminos de Dios, era por la gracia de Dios. Pablo estaba olvidando que era la gracia de Dios que perdonó sus pecados y que ahora lo había hecho a él una nueva criatura. ¿Y qué más fe que esa? Recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentó a él y le dijo, ¿qué es lo que quieres contra mí, Pablo? Y Pablo comenzó a ser cambiado y transformado. Entonces muchas veces tenemos que entender la soberanía de Dios, iglesia, porque a veces nos vamos a enfocar en que yo necesito ser sano de esto, yo necesito lo aquello, pensando que realmente es eso lo que mi vida necesita para que mi fe crezca, cuando realmente son cosas diferentes que Dios las conoce, y si nosotros las dejamos en sus manos, reconociendo su soberanía, Él lo va a hacer posible en nuestras vidas. Porque cuando nos enfocamos en lo que yo quiero, muchas veces no nos va a permitir ver que Dios ya hizo el milagro. Cuando nos enfocamos en lo que yo deseo, en lo que yo pienso que es mi necesidad, no me va a permitir ver que Dios ya la suplió, mi verdadera necesidad. Y lo tenemos en el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel clamaba a Dios por un libertador. Clamaba a Dios por alguien que los libere. Y Dios manda al mejor. Manda a su Hijo. Manda a Cristo. Y Cristo estuvo delante de ellos, pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la enfermedad que ellos tenían eran los romanos, cuando la verdadera enfermedad era el pecado. Ellos pensaban que la esclavitud era el servir a los romanos, pero la verdadera esclavitud que ellos tenían que ser liberados era el servir al pecado. Y delante de ellos estaba aquel que los iba a librar de esa esclavitud. Delante de ellos estaba aquel que los iba a sanar de esa enfermedad. Pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque en su oración ellos no aceptaron la soberanía de Dios. Ellos querían que se haga a su manera, a su forma, en su tiempo, como ellos pensaban que tenía que ser. Y tenía que ocurrir lo que ellos pensaban que tenía que ocurrir. Y Dios ya les había respondido. Con cosas mayores, con cosas mejores. Enviándoles realmente lo que ellos necesitaban, que era un salvador del pecado, para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ellos estaban enfocados en otra cosa. Por eso, iglesia, nuestra oración tiene que ser una oración en la que nosotros aceptamos la soberanía de Dios. Señor, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que me parece, pero al final que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Entendemos ahora esa oración? ¿Entendemos cuántas veces lo hemos repetido? Y ahora realmente lo estamos entendiendo. Señor, yo estoy aceptando tu soberanía. Lo que tú hagas, lo que tú digas, en tu tiempo, a tu manera, yo lo acepto. Reconociendo que es lo mejor para mi vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
todas las cosas ayudan para bien. Pablo, el mismo Pablo que antes estaba diciendo, Señor, que quita de mí este aguijón, ahora reconocía la soberanía de Dios, diciendo que todo lo que sucede en su vida va a ayudar para bien. ¿Había sido sanado Pablo? Sí. Vemos que sí fue sanado, porque ahora sus palabras son diferentes. Ahora él reconoce, Señor, lo que tú permitas que ocurra en mí va a obrar para bien. Lo que tú permitas que me pase va a ser lo mejor para mí. Y ahora me gozo en esos tiempos, porque todo va a obrar para bien. Y esa, iglesia, es la oración que Dios quiere de nosotros. Esa es la oración que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Señor, reconozco tu soberanía. Me basto de tu gracia, Señor. Tu gracia es la mejor. ¿Estamos? Ahora, otro punto importante que Cristo nos dejó en la oración modelo es el reconocer que todos los días, ¿qué necesitamos? El pan de cada día. Y todos los días necesitamos la palabra de Dios. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, ¿qué representa? La palabra, aquel alimento espiritual que tanta necesidad tenemos. Y muchas veces hemos repetido eso. Y después de repetirlo, ¿hemos ido a buscar su palabra? No, vamos a buscar alimento. Lo hemos dicho, Señor, dame el pan. El Señor dice, ahí está el pan. Señor, dame el pan, pero ahí está. Señor, dame el pan. Y repetimos día tras día, pero nunca vamos a comer el pan. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho así. Repetitivo, ya ni lo sentimos. Y muchas veces quizás ni sabíamos lo que era el pan. Comida. Bien, Señor, dame el pan y nos íbamos a tomar desayuno. Cuando el pan es su alimento, es su palabra, perdón. Señor, dame el pan. Ok, y voy a su palabra y el Señor nos alimenta. Pero tenemos que sentir eso, iglesia. Ese reconocimiento de que necesitamos su palabra todos los días. Y vamos a ver un testimonio de esto. Primera de Reyes 3, 7 al 9. Amén. Primera Reyes 3, 7, 9 dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Quién está hablando ahí? Salomón. El rey Salomón. Y en esta oración el rey Salomón pone delante de Dios, dice que él reconoce que ¿cuál era su necesidad? Sabiduría. Él reconoce que su necesidad era tener sabiduría. Sabiduría que venía a través de ¿quién? De la palabra de Dios, como mi esposa acaba de leer en Proverbios, ¿no? De Dios viene la sabiduría y de su boca la inteligencia. Entonces, Salomón reconoce, Señor, necesito tu palabra. Necesito tu palabra para tener esa sabiduría. ¿Por qué? Porque este pueblo es grande y yo no lo puedo gobernar. Y yo soy joven y tengo necesidad de ti. Para yo poder hacer lo que tú quieres que yo haga, necesito tu palabra. Y muchas veces, iglesia, nosotros estamos así. Vemos este mundo, vemos todas las cosas que pasan, vemos todo lo que sucede, todo lo que enfrentamos. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos nosotros realmente a atravesar ese desierto? Solo con la palabra de Dios, solo a través de la sabiduría que Dios nos da. Y Salomón reconoce, Señor, yo no necesito nada, solo necesito sabiduría para poder discernir, dice, entre lo bueno y lo malo. ¿Qué significa discernir entre lo bueno y lo malo? Señor, transforma mi vida porque yo quiero empezar a discernir lo que es bueno y lo que es malo para empezar a caminar realmente por el camino bueno.
Como dice el Señor, delante de ti he puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien, escoge la vida, para que todo te vaya bien a ti y a tu descendencia. Entonces, Señor, yo quiero reconocer eso. Y necesito tu palabra, necesito tu sabiduría, el pan de cada día para reconocerlo. Porque cada día yo voy a enfrentar situaciones diferentes. Cada día va a venir tentación a mi vida. Cada día va a venir pruebas a mi vida. Cada día voy a tener que tomar decisiones. Y la única manera en que yo tome la decisión correcta es cuando tu palabra, el pan de cada día, está en mí y me ha alimentado y me ha dado esa sabiduría. En otras palabras, Señor, transforma mi vida. A veces pedimos, Señor, dame esto, dámelo aquello. Cuando lo que tenemos que pedir, Señor, dame sabiduría para que cuando reciba esto, reciba aquello, yo me mantenga en la rectitud de tu palabra. A veces nos dedicamos a pedir muchas cosas materiales. Y a veces en la misericordia de Dios, Dios lo provee. ¿Y qué sucede en nuestras vidas? Nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvimos sabiduría para seguir manteniéndonos en la palabra de Dios. O a veces Dios quizás no nos lo da. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos también. ¿Por qué? Porque no pedimos sabiduría para discernir que esos no eran los planes de Dios. Lo que tenemos que pedir es sabiduría para que nuestra vida sea cambiada y nuestra vida sea transformada. Para que como padres podamos guiar nuestro hogar. Para que como padres podamos guiar a nuestros hijos en sabiduría. Salomón decía, es un pueblo grande, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? A veces como padres decimos, Señor, no sé ser un padre. Muchos decimos, no hay una manual para padres. Déjame decirte, si lo hay, está acá, en la palabra de Dios. Pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, realmente yo necesito eso. Dice que Salomón le pide sabiduría, Dios le da sabiduría, pero le añade riquezas. Y no hubo nadie más rico que Salomón. Y a veces nosotros pedimos riquezas y nos olvidamos de la sabiduría. Y el Señor a veces nos da las riquezas, pero nos alejamos porque, ¿por qué? Porque vinimos por el milagro solamente. Vinimos por el milagro y cuando el Señor hace el milagro, bueno, Señor, nos vemos en la próxima temporada. Iglesia, tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? Después, se desvió. ¿Por qué se desvió? Porque se unió con las mujeres. Porque se olvidó que la sabiduría venía del pan de cada día que él comía, que era la palabra de Dios. Y comenzó a distraerse de eso con mujeres, construyendo altares para falsos dioses, y ya dejó de buscar el pan de cada día. Y cuando dejó de buscar el pan de cada día, se desvió. ¿Por qué? Porque la sabiduría venía a través de la palabra de Dios. Por eso nuestra oración tiene que ser, iglesia, Señor, dame sabiduría. Y yo sé que el resto será añadido, pero voy a estar preparado para que cuando eso sea añadido, cuando tú lo añadas, yo me voy a mantener en la rectitud que tú quieres. Yo voy a seguir caminando conforme a tu palabra y a tu voluntad. Voy a seguir, Señor, hacia adelante. ¿Estamos? El pan de cada día, iglesia. Le pedimos a Dios, Señor, danos el pan. Acá está. Siéntelo. Señor, realmente necesito tu palabra cada día, tu alimento. Sin ello no puedo vivir. Sin ello no puedo caminar. No puedo enfrentar todo lo que se viene delante mío. Voy a hacerlo con mis fuerzas y voy a estar debilitado. Pero tu pan me fortalece. Luego, ¿qué más nos dice la oración modelo? Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. En esta parte podemos ver que Cristo nos muestra que la falta de perdón puede ser un estorbo para nuestra oración. Porque ¿cómo voy a ir a Dios a clamar por perdón si yo mismo no estoy perdonando? ¿Cómo voy a reclamar una gracia
que yo mismo no estoy dando por gracia lo que he recibido? ¿Cómo voy a ir? ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nos ponemos a analizar realmente, sí, pero menos a él, ni a ella, ni a ella. Entonces, ¿para qué nos repetimos, no? Porque se nos hizo una repetición. Se nos metió en la mente como una repetición. Decía, repítelo, 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 repítelo. Y no realmente nos estamos dando cuenta de lo que... Y creemos, por lo que hemos estado viendo, que eso llamó la atención de Dios. No, son vanas repeticiones, iglesia. Dios no quiere vanas repeticiones. Dios quiere realmente un corazón que realmente sienta lo que está diciendo. Y una de las cosas dice que nuestra oración tiene que ser una oración en que lo que nosotros pedimos también estamos dispuestos a entregar. Y Cristo nos lo mostró, ¿no? Cristo Jesús nos mostró cuando Él en la cruz le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo no necesitaba perdón, porque Él era, como lo vimos la semana pasada, Él era el Cordero sin mancha. Pero aún así Él nos muestra que en su oración Él dice, Señor, perdónalos. Señor, yo los perdono. Y esa es la oración que nosotros tenemos que levantar, iglesia. Padre, perdóname como yo también perdono. Y sé que algunas veces va a ser difícil. Algunas veces se nos va a hacer difícil perdonar. Pero recuerden, iglesia, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y cuando Filipenses nos dice, todo lo puedo, ¿qué se refiere a ese? Que voy a poder pegarle a alguien, que voy a poder hacer milagros, que voy a poder, no sé, poner mi mano y sanar a alguien, que voy a poder tener riquezas. ¿Eso se refiere a todo lo puedo? No. Se refiere, iglesia, que voy a poder perdonar también, porque Cristo me fortalece. Pero tiene que haber un deseo en mí. Un sentimiento como la mujer. Señor, tú eres el único que me puedes sanar. Si yo te toco, voy a ser sano. Voy a ser sana. Igual nosotros, Señor, me hace difícil perdonar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame a perdonar. Y cuando yo levanto esa oración desde mi corazón, porque realmente reconozco mi necesidad de que tiene que haber un perdón en mí por alguien, por algo, Dios me va a responder. Dios me va a ayudar. ¿Pero qué pedimos en vez? Otras cosas, en vez de realmente pedir lo que realmente necesitamos. Lo que realmente necesitamos es ese perdón. Tiene que haber ese perdón. Si nosotros recordamos Juan y Jacobo, dice que su madre viene y le dice a Jesús, Señor, que mi hijo se sienta, que mi hijo se siente uno a la derecha y uno a tu izquierda cuando tú estés allá en tu reino. El Señor dice, eso no depende de mí, depende del Padre. Pero ¿qué pasó con Juan y Jacobo después? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Lucas capítulo 9, 51 al 56. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dice que Juan y Jacobo le piden a nuestro Señor Jesucristo que destruya toda una ciudad, porque no los habían recibido. Entonces vemos que por un lado le piden a nuestro Señor Jesucristo que le dé el mejor lugar en el cielo, y por otro lado le están pidiendo, Señor, destruya todo este pueblo, destruya a todos estos pecadores, que no perdone a un pueblo. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Él no ha venido a perder almas. No le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, ustedes no han entendido o han olvidado realmente
que si ustedes ahora se sienten seguros de que van a ir al cielo, por eso me están pidiendo eso, es porque yo los perdoné. Si ustedes ahora se sienten seguros de que van a estar conmigo en el cielo, es porque sienten que yo los he perdonado. Y lo que ustedes han recibido por gracia, ese perdón que ustedes no se merecían, ahora lo están negando para otros. Ahora me están pidiendo que destruya a ellos, que ellos no los perdonen. Entonces vemos la contradicción ahí, ¿no? Señor, yo quiero ir al cielo y estar contigo, pero destruye a esos impíos, destruye a esos pecadores, destruye al que me hizo esto, al que me hizo lo otro, Señor, al que me habló así, al que me miró así, al que no me dejó entrar. Y eso no es lo que el Señor quiere. La oración nos dice a nosotros, Señor, así como tú me perdonaste, yo también perdono. Y si no puedo hacerlo, ayúdame, Señor, a poder perdonar. Ayúdame, Señor, a poder entender que la gracia que yo he recibido no la merecía, y esa misma gracia que yo recibí, tengo que empezar a darla. Tengo que empezar a mostrar a los demás. No decir qué bueno que yo soy salvo, qué importa a los demás. No, iglesia. Ese no es lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros realmente en nuestras oraciones hemos puesto a nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones hemos puesto a los que nos han tratado mal? Pero en el buen sentido, no dice, Señor, oro por él para que tú lo destruyas, Señor, mandes un rayo del cielo y le caiga. No, orando, Señor, tú conoces lo que ha pasado, Señor, pero ayúdame a perdonarlo, Señor, y transforma ese corazón. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos puesto a nuestros enemigos en oración? Pero nos hemos jactado muchas veces, Señor, así como yo lo perdoné, perdóname. Cuando realmente no era esa nuestra realidad. Fueron repeticiones vanas, palabrerías bonitas, ¿no? Suena bonito, ¿no? Señora, perdóname como yo lo perdoné. ¡Ay, qué buena gente eres! Cuando realmente no ha habido perdón en mi corazón. Lo decía por decir, sin un sentimiento realmente. Cuando lo que Dios quiere es que realmente en nosotros haya ese perdón. Señor, así como me perdonaste, ayúdame a perdonar. Así como me salvaste, ayúdame a ser, Señor, de bendición para los demás, para que puedan ser salvos también, Señor. Así como transformaste mi vida, ayúdame a ser testimonio para que la vida de muchos también sean transformadas, especialmente aquellos, Señor, que se levantan contra mí. Esa es la oración que Cristo nos enseñó. Tenemos que ser más como Cristo, iglesia. Y Cristo nos enseñó el perdón. ¿Cuántos de nosotros nos merecíamos ese perdón? ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo, no blasfemábamos de Él? No lo crucificábamos a diario con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros no lo latigamos cada día con las cosas que hacíamos? Pero aún así, Él nos perdonó. Y tenemos que ser como Él. Y si nos cuesta, oremos de corazón, Señor, ayúdame a perdonar. La palabra no nos dice, Señor, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí que tu hermano tenía algo contra ti, anda, haz las paces con tu hermano y regresa a entregar tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo? Que la falta de perdón puede ser un estorbo para mi ofrenda. Mi ofrenda de oración, mi ofrenda de mi tiempo, lo que estoy dedicando al Señor. Tengo que ir y perdonar. Y dice, si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ni siquiera si tú tienes algo contra él. O sea, si él tiene algo contra ti, anda también. No que venga él. Anda tú, da el paso. ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es el que tiene que dar testimonio? Entonces, iglesia, no que esperemos que el otro venga, no, que venga y se arrodille a mis pies. No, iglesia. Pero lo hemos dicho en nuestra oración, ¿no? Sí, Señor, yo lo perdoné. ¿Estamos? ¿Nos está hablando el Señor? Cuando el Señor me hablaba, decía, ay, Señor. A mí me dice Señor, o a mi esposa.
que a nosotros nos está hablando a cada uno individual. Finalmente, iglesia, para terminar, la oración que Cristo nos dejó dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Tenemos que orar por cuidado y por protección, iglesia. Y la oración es poderosa. Y Dios va, si tú oras por cuidado y protección por tus hijos, por tu hogar, por tu matrimonio, por tu familia, Dios va a levantar una protección sobrenatural sobre ellos. Y Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a levantar una protección que tú no te imaginas cómo Él los va a cuidar y va a proteger tu hogar, tu matrimonio. Cómo Él va a proteger a tus hijos. Donde ellos estén, tú vas a estar tranquilo, en paz, sabiendo que quien está con ellos es más poderoso. Pero tienes que levantar esa oración. Tienes que darte ese tiempo para orar por ellos. Darte ese tiempo para clamar por ellos, para clamar por tu hogar. El versículo más corto, uno de los versículos más cortos y más poderosos, la encontramos en 1 Tesalonicenses. Orad sin cesar. 3 palabras. Fácil de recordar. Es uno de los versículos más cortos. No el más, pero uno de los más cortos. Pero es poderoso. Ora sin cesar. Ora sin cesar por tus hijos, por tu matrimonio, por tu hogar, por los deseos que tú has puesto delante de Dios. Pero recordando su soberanía, iglesia. Recordando su soberanía. Recordemos que cuando Pedro lo niega, o Señor sabe que Pedro lo va a negar, y Pedro dice: Señor, yo no te voy a negar. Si tengo que morir contigo, yo moriré por ti. El Señor, ¿qué le dice? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo he orado. ¿Para qué oró? ¿Para que no lo zarandee? ¿Para qué oró? Para que tu fe no caiga. O sea, el Señor dijo: Pedro, tienes que pasar por ese zarandeo. Tienes que pasar por esa situación. Pero que tu fe no decaiga, porque el hecho que pases por esa situación no quiere decir que Dios no te ha escuchado. No quiere decir que Dios se ha hecho el oído sordo y no quiere ayudarte, no. Tú vas a pasar por esa situación porque es la manera en que Dios ha dispuesto para que tu fe crezca. Porque va a obrar para bien esa situación, así ahora no lo entiendas. Pero ni siquiera lo entendió cuando lo pasó, porque dice que salió llorando de ese lugar. Lo entendió después. Y así es muchas veces, iglesia. Clamamos a veces por protección, clamamos por muchas cosas, pero al final tenemos que entender que la soberanía de Dios se pone por sobre todo. Y si las cosas no suceden como pensamos, no es porque Dios no nos ama, sino porque tiene planes perfectos, de bien, buenos y agradables para nuestras vidas. Pero tenemos que orar. Tenemos que estar ahí, derramando nuestro corazón. Cristo Jesús le dijo: Padre, oro no para que los saques de este mundo, sino para que los libres de todo mal. Si no hubiera dicho: Señor, Padre, oro para que los pongas en una burbuja en otro lado y que ellos no se contaminen. No, Señor dice: oro, Padre, para que tú los libres de todo mal, porque eso es realmente lo que ellos necesitan. Necesitan estar en este mundo, pero entender que no son de este mundo. Y esa es nuestra oración, iglesia. Señor, tu soberanía se pone por sobre todo. Clamo a ti, Señor. Protege, guarda, cuida, dame sabiduría. Ayúdame, Señor, a perdonar. Abre, Señor, puertas, pero al final que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Cristo Jesús, cuando estaba ahí, dice, llorando y clamando antes de ser crucificado, ¿cuál fue su oración? Padre, si quieres, aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la oración que Cristo nos enseña, iglesia. Y esa es la oración que Él quiere, pero tiene que venir de lo más profundo de tu corazón. Que no sean vanas repeticiones,
que no sean palabras bonitas. Habla con papá, como si hablaras con realmente tu Padre en lo natural, esa confianza. Él sabe tu necesidad y la mía, pero que Él quiere que la reconozcamos delante de Él para que cuando el milagro venga, le demos la gloria y la honra solamente a Él. Pero ven con esa oración, que realmente llame la atención de papá. Que llame su atención. ¿Quieres llamar su atención? Abre tu corazón. Abre tu corazón a Él. Y mira, hoy vas a ver cómo Él va a responder cosas grandes y maravillosas. Que oído jamás oyó y ojos jamás vieron. Pero déjalo en sus manos para que puedas ver el milagro. Si te enfocas en lo tuyo, no vas a ver el milagro que Dios ya hizo en tu vida. Si te enfocas en lo que tú quieres, eso va a ser como una muralla que no te va a permitir ver que Dios ya ha hecho el milagro en tu vida. Bástate su gracia, iglesia. Bástate de su gracia, para que en tu debilidad su poder se perfeccione. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios amado, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque hoy has hablado de nuestras vidas y nos has mostrado, Señor, que a través de la oración, una oración que viene, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, una oración que salga, Señor, de nuestros corazones, vamos a llamar tu atención y tú vas a responder. Hoy nos has mostrado, Señor, que tú no quieres que vengamos con vanas repeticiones, con palabrerías, con palabras que quizás suenen bonitas. Tú quieres que vengamos con un corazón realmente reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo todo aquello, Señor bendito Dios, que sabemos que tenemos necesidad en nuestras vidas, dejándolo todo en tus manos, en tu perfecta soberanía, Señor. Reconociendo que tenemos necesidad de tu pan, de tu alimento, sabiduría que viene de ti, Señor, que nos ayuda a movernos conforme a tus propósitos y a tus planes, que nos ayuda a hacer, Señor, lo que tú ya dispusiste. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamo en este día para que seas tú, Señor, abriendo el discernimiento de todos los que aquí estamos para que esta palabra, Señor bendito Dios, se mantenga en nuestros corazones y que entendamos esa necesidad que tenemos de venir a orar a ti, a clamar a ti, pero esa oración, Señor, en la que realmente sentimos lo que estamos diciendo, sentimos, Señor, cada palabra, que venga de nuestro corazón y no de nuestra memoria, que venga, Señor, de lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, clamo a ti en este tiempo, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos a discernir esta palabra. Ayudándonos, Señor, a que esta palabra continúe en nuestras vidas, haciendo el cambio y la transformación que tú ya dispusiste para nosotros. Reconocemos el día de hoy, Señor, delante tuyo, que quizás muchas veces hemos venido con muchas repeticiones, pero hoy, Señor, hoy tomamos, Señor, esta palabra y nos comprometemos, Señor, a buscarte cada día como tú realmente deseas, a buscarte con mi corazón abierto, a derramar mi corazón delante de ti, a reconocer la necesidad que tengo de ti, reconocer la necesidad, Señor, que tengo de tu palabra, de que mi vida sea cambiada, transformada, la necesidad que tengo, Señor, de no olvidarme que me tengo, Señor, que bastar de tu gracia, a reconocer, Señor, que es tu voluntad buena, agradable y perfecta lo que realmente yo necesito, y no muchas veces lo que yo pienso, sino lo que tú ya tienes para mí. Hoy, Señor, derramo mi corazón delante tuyo y te pido que me ayudes a perdonar
Sabes que se me hace difícil, Señor. Sabes que muchas veces quizás pienso que tengo derecho a no perdonar por todo lo que me hicieron. Pero hoy tu palabra, Señor, me muestra de que esa falta de perdón muchas veces se puede convertir en un estorbo a mi oración. Por eso hoy te pido, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a todos aquellos, Señor, que quizás en este tiempo están poniendo carga sobre mí. A todos aquellos, Señor, que están tratando de robarse mi paz, mi gozo. Hoy lo pongo delante tuyo y yo sé que tú harás lo mejor para mi vida. Pero yo los perdono, Señor, como tú me perdonas. Desde lo más profundo de mi corazón hoy realmente siento esas palabras. Siento, Señor, perdonar como tú me has perdonado. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Y ayúdame a entender que si quizás las cosas no pasan como yo pienso, como yo creo, no es porque tú no me oyes, sino porque tú tienes planes mejores para mí. La palabra dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y yo creo que tú tienes lo mejor para mi vida. Y lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Recibo lo mejor que tienes para mi vida. Recibo tu amor, tu soberanía, tus planes, tus propósitos. Recibo, Señor, tu guianza. Yo creo, Señor, que todo obra para bien y lo voy a recibir. Hoy lo recibo, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo sé que cada uno de nosotros está pasando quizás por situaciones diferentes. Así que ahí ora. Tu necesidad no es mi necesidad y no la del hermano. Inclusive mi necesidad no es la de mis hijos ni la de mi esposa, por más que seamos familia. Cada uno tiene una necesidad diferente. Así que ahí donde estás, abre tu corazón hoy día. Ábreselo a Él. Derrama tu necesidad delante de Él. Dice que Él ya sabe nuestras necesidades. Él quiere escucharlas de ti. Quiere escucharlas para que tú reconozcas realmente que tú no puedes con tus fuerzas. Que tú no puedes ya con tu propio pensamiento solucionar nada. Y hoy lo pones delante de Él. Reconoces que es Él, como aquella mujer. Ya los médicos no podían solucionar nada, ya su dinero no podía hacer nada. Y fue el único que podía ayudarla. Gracias, Señor. Siga llorando, siga clamando, iglesia. Siga derramando su corazón. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y tu corazón se ha sentido de gozo, se ha llenado de gozo, y tú has sentido la necesidad de hoy entregar tu vida a Cristo para que tu vida sea cambiada y transformada, reconociendo la necesidad que tienes de Él, necesidad de aquella gracia, necesidad de aquel perdón, necesidad de su palabra. Te invito a que entregues tu vida a Él dando este paso de fe, repitiendo con nosotros esta oración, pero desde lo más profundo de tu corazón, sintiendo cada palabra que vas a decir con nosotros. Y si quizás tú ya habías entregado tu vida a Él, pero por circunstancias que solo tú conoces, te alejaste de Él, y hoy la palabra te ha vuelto a traer con esos lazos de amor, y hoy tú quieras reconciliarte con aquel que te perdonó, te invito a que también repitas desde lo más profundo de tu corazón esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a entregar tu vida por primera vez, o vayas a reconciliarte con Él ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano, y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida, a mi corazón. Y hoy yo reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco mis pecados. Reconozco mis rebeliones. Reconozco mi necesidad de ti.
Por eso hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo abro mi corazón a ti para que seas tú entrando en él y transformando en mi ser todo aquello que necesita ser cambiado. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a caminar conforme a tu voluntad y testificar del gran amor y el gran poder que hay en ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.